Hola, sean bienvenidos a un capítulo más de ¿Qué me estás contando? Mi nombre es Sergio y como siempre es un placer darles la bienvenida a su podcast de divulgación favorito. Este podcast va a ser muy especial porque por muchas razones, en realidad no tenemos como que un número determinado de razones, pero la primera de ellas es que nuestro invitado va a hablar de muchos temas muy interesantes y también son tantos que a lo mejor no sería lo ideal presentarlos ahorita. Esperen y ya los verán. Van a ver que sí son muchos y muy interesantes. La segunda razón es que estamos grabando en vivo por primera vez en un año. Juntos. Nuestro invitado sí está por Zoom, pero nosotros estamos en la misma habitación y ya teníamos rato que no grabábamos así y eso pues me tiene emocionado a hacer algo diferente. Entonces quédense, ya saben, pónganse cómodos, agarren algo de su comida favorita, de su bebida favorita, pónganse cómodos y acompáñenos la siguiente hora y media a hablar de temas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Yo soy Abraham Avitia. Un gusto estar otra vez presencial. Hace un año de este rollo, así es que vamos a darle. Vamos a rifar, para empezar ya empezando fuerte. 5 Doge, que son criptomonedas, 5 Doge. Quédense hasta el final porque vamos a decir la palabra mágica para que se los puedan ganar y nos comenten en nuestras redes sociales. Entonces, quédense hasta el final y los esperamos. ¿Qué onda? Yo soy Edgar Leal y estoy muy feliz, muy contento de volverlos a ver en persona, sus caras. Hace un año que no los veía, ya no me acuerdo cómo se veían, amigos míos. Y igual también de guapos. Claro. Y ya comentó mi compañero Abraham, es nuestro aniversario prácticamente del podcast, entonces estamos de fiesta, estamos celebrando, estamos muy felices porque tenemos un invitado que nos va a hablar de temas muy chidos. Él es director de arte, es diseñador web y también tiene mucho conocimiento sobre muchos temas de los cuales ya nos hablará. Su nombre es Rodolfo Pérez. Rodolfo, bienvenido. Bienvenido. Hey, con esa bienvenida, claro que se siente uno bienvenido. Muy buenas noches. Muy bien, Rodolfo. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues bien, fíjate que un poquito aquí temeroso, porque ya cuando empezaron a hablar que el invitado iba a hablar de cosas muy interesantes, dije, caray, pues déjame ver qué me busca ahorita para hablar. No, vas a ver que sí van a salir muchas cosas interesantes. Vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿Qué me estás contando, Rodolfo? Híjole, pues sí, un montón de cosas ahorita que contar, ¿no? Es increíble esta etapa en la que estamos, pues, de crecimiento, ¿no? O sea, para muchas personas podría ser inclusive visto como que están yéndose a decrecer, pero no, o sea, la humanidad y todo, nosotros estamos creciendo, estamos aprendiendo a vivir sin muchas cosas, a vivir con muchas otras más, y este momento realmente, por ejemplo, para mí ha sido muy interesante porque hoy agarré la moto, me fui, regresé 40 kilómetros, subí a mi casa, subí al techo, regué unas plantas que tengo allá sembradas, ya saben, pum, bajé, instalé unas pijas en la pared con un amigo que vino y para hacer rapel fácilmente aquí por los 2-3 pisos que tengo. Pum, pum, Órale. Estuve haciendo muchas cosas, pero pregúntame qué hice de trabajo. Pues la verdad hice muy poco, o sea, la verdad es que dije, oye, me voy a enfocar a hacer esto porque si no, ya no va a pasar, ¿saben? Entonces hay muchos proyectos también personales que uno ha dejado pasar durante mucho tiempo. En mi caso, pues yo tengo 43 años, o sea, me casé a los 21. Imagínate cuántos proyectos personales he dejado atrás por trabajo, o sea, desde los 21 años simplemente no ir a las fiestas eran proyectos personales que tuve que dejar de hacer. Sí. Entonces, ahorita ya no hay tiempo que perder, ¿están de acuerdo ustedes? O sea, no sé qué proyecto personal tienes tú ahorita pensado. ¿Cuánto tiempo has dejado ese proyecto personal ahí tirado, enlodado, que hasta se te olvidó cómo era? ¿Sabes cuántos? Muchísimos. Sí, el tiempo se va volando. Sí. Y pues ya que estamos hablando de trabajo y de proyectos, queremos empezar la entrevista preguntándote a qué te dedicas exactamente, Rodolfo. Cuéntanos sobre tu trabajo, qué es lo que tú haces. Bueno, pues en realidad mi trabajo ha sido... yo podría decir que soy diseñador gráfico, pero al mismo tiempo podría decir que soy
más bien como pintor, un poquito pintor de brocha gorda, ¿sabes? De la web, porque me he tenido que, yo realmente como diseño gráfico lo veo muy limitado. El diseño gráfico que a mí me enseñaron, pues ya se imaginarán, era como CMYK, ¿no? Y pues, o sea, yo llevé 2 programas para edición digital, creo, Art Director y no me acuerdo, creo que Photoshop, una cosa así, y pues todos los programas por los que he tenido que yo aprender realmente hasta donde estoy, para terminar siendo un pintor de brocha gorda. Yo me acuerdo de esto, por ejemplo, yo veía Photoshop cuando estaba así en la universidad y decía, wow, sí, voy a hacer cosas muy locas aquí. Pensábamos, porque me gustaba mucho la fotografía, entonces dije, voy a meter aquí a esta mujer y voy a cortar acá este escenario, ¿no? Pero ¿sabes cuántas veces he hecho eso? Muy pocas. ¿Por qué? Porque como yo me tuve que involucrar en la parte económica, responsable con una familia y todo desde muy joven en mi carrera, me he tenido que dedicar mucho a hacer rotulación básica, ¿no? Así como si fuera yo el que tiene un changarro hace 40 años que se pintan lonas, pues se da cuenta que es lo mismo, pero en la web. Se pintan banners. Eso es lo que hago yo. Eso es para lo que a mí, ahí es donde está el dinero para el diseñador y ahí es donde he tenido que básicamente bajar el orgullo y bajar muchas cosas, aprender, tratar de dar lo mejor siempre. Pero básicamente yo diría que eso es lo que hago. Perfecto. Claro, porque pues como tú dices que te has tenido que hacer cargo de la economía de tu familia, ¿no? De tus responsabilidades, pero no estoy muy seguro. ¿Tú dirías que disfrutas lo que haces, que te gusta lo que estás haciendo en tu trabajo, o hay algo que te gustaría como aspirar en el sentido profesional? Sí, pero por ejemplo, yo puedo decirte que ya ahorita, o sea, realmente lo que estoy haciendo ahorita con el trabajo que me pagan, sobre todo porque tengo dos, tres clientes, ¿sabes? Más que 2, 3 trabajos, es porque ya es mi propia empresa, entonces tengo 2, 3 clientes con los que me encanta trabajar con ellos porque me pagan muy bien, pero no me gusta hacer lo que hago para ellos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no creo en su producto. Lo siento, no van a saber quiénes son. no creo en su producto. Y para mí es muy importante creer en el producto. Si el producto realmente que yo estoy tratando de vender, ¿sabes? Como en una marca, pensemos en dirección de arte, en esa marca, y realmente yo digo, esto es un buen producto. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado eso? Digamos, en marketing, todo lo que pocas veces. ¿Sabes? Un buen producto, esto es un buen producto. Y mira, velo, esto es un buen producto, mira, eso es muy fácil, diseñar para eso porque lo haces con amor, crees en algo. Pero sabes que el 97 o 98% de todo el trabajo gráfico que he hecho en mi vida es para mentir, ¿sabes? ¡Hey! Aquí hay una super promoción, ven, cómpralo. Y la verdad, ¿sabes qué? No lo es. Y entonces es donde yo digo que me vuelvo un pintor de brocha gorda, porque al fin y al cabo estoy comercializando productos, ayudando a su comercialización por medio de la parte gráfica o de marca, ¿sabes? Sí. Para realmente no estar dando esa parte. Pero bueno, hablando de lo positivo, o sea, simplemente tener un equipo como el que tengo, gente que le puedo delegar y decir, ¿sabes qué? Wow, eso está súper bien, lo hiciste muy bien, o ¿sabes qué? Wow, eso está súper mal. Es mi trabajo. Entonces, esa parte de dirección, eso me encanta mucho y ellos mismos también me corrigen, ¿no? Y eso, o sea, qué bueno poder corregirte también, porque si no puedes corregirte a pesar de que una persona tiene la razón, pues estás en el hoyo. O sea, uno podrá ser director de la orquesta sinfónica, pero si uno está mal, ¿sabes? Das una instrucción mal y la otra persona lo hace nada más como robot, pues, ¿de qué se trata? Pero bueno, por ahí va más o menos el asunto. Entonces, yo creo que para responder a tu pregunta completa, me encanta la parte ya como de lo que es, pues, trabajar para mí mismo, ¿no? Para trabajar para la comunidad que estoy tratando de crear en esta compañía, porque sé que esto al final del día, en algún momento me va a dar libertad. Así es. La libertad económica, espero, y la solvencia para poder, no sé, retirarme a los
44, tengo 43, ojalá a los 44. O sea que sí tienes una meta para retirarte. Por supuesto, Dios guarde, ¿no? Me quiero dedicar a terminar de vivir mi vida bien, ¿no? O sea, bien. Pero con calidad. Con mucha calidad. Con una esposa, si Dios quiere, y no sé, una familia, no sé si hijos, porque ya, sabes, 43 años, hijos de ahorita, ya esa libertad, voy por la libertad y no quiero volverme, tengo un hijo de 20 años, o sea. Ok. Entonces, pero sí, ¿no? La libertad al final del día es lo que por lo que uno lucha mejor, uno trabaja mejor siempre pensando en cosas que te dan esa libertad, voy a hacer algo para mí, ¿no? No sé. Definitivamente es lo que yo más amo de no trabajar para nadie. O sea, sí tengo clientes, pero realmente, perdón, disculpen, se activó esta Siri. Sí tengo clientes, pero realmente pues yo soy mi propio jefe hasta cierto punto. Ellos siempre van a mandar, pero siempre hay chance, es más fácil, ¿no? Es como, bueno, te organizas y pues, delegas por aquí un poquito allá y ¡pum! Te das la oportunidad de tener más libertad al final del día, más espacios para ti mismo, espacios para crecer, sí, ojalá para crecer o también para no crecer, también, claro, para ponerse una fiesta, o sea, claro, o sea, hay que hacer de todo, hay que buscar en las necesidades más primitivas que tenemos, que siempre hemos estado como huyéndole por miles de pretextos, ya llámale trabajo, ya llámale autosufrimiento, ya llámale lo que quieras, ¿no? Pero siempre nos hacemos como, hasta nos podemos llegar a sentir culpables cuando nos damos un tiempo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos muy poco acostumbrados a eso. Entonces sí, por ahí va. ¿Qué piensan? Bien. Fíjate, tú comentas que tienes una empresa. Ya vamos a entrar un poquito más a preguntas específicas. Dale. ¿Cómo manejas el tema de impuestos de tú como, pues, podríamos decirlo como emprendedor o empresario? Claro. ¿Cómo ves el tema de los impuestos? ¿Me estás preguntando por mis finanzas? ¿Qué tan saludables son? O más bien mi opinión acerca de No, tu opinión sobre los impuestos a las empresas como la que tú tienes. Pues mira, yo considero ¿qué te puedo decir? Sé muy poco del tema. Lo que sé es que he pagado impuestos durante mucho tiempo en mi vida y no he recibido nada a cambio. O sea, o al menos, por lo menos hago que uno piense, hey, pues mi salud, me he tenido que operar 2 veces en tanto tiempo, pero Dios guarde meterme al Seguro Social, e inclusive intentar ir al Seguro Social, ¿sabes? Y que no te reciban porque no llevas la hoja rosa. Sí. Señorita, me estoy desangrando, el hígado, esto que ve aquí es el hígado. No, pero la hoja rosa, ay, disculpe, es que, ¿no? O sea, Ay, bendito. entonces, por otro lado, sé que los impuestos hacen cosas buenas cuando son bien aplicados. El problema es que hemos tenido, o sea, el número uno de todos los problemas es la corrupción, como bien decía el viejito santo, ¿no? Ese por el que votamos todos, ¿no? Realmente la corrupción es un problema increíble porque es una fuga de recursos. O sea, tú le estás metiendo a una vaca pasto que no le llega al estómago. Imagínate, la vaca está como loca comiendo ese césped verde crujiente que le estamos dando, pero no le llega al estómago, entonces la vaca no está sacando leche. Entonces, cómo yo pago impuestos o no, lo que sea? Pues para mí el IVA es un impuesto súper interesante ya, o sea, hey, un porcentaje de todo lo que compro, que es bastante, lo estoy dando a impuestos, entonces, hey, ¿qué hago con ese, no? O sea, por ejemplo, ¿no? La gasolina, wow, ahí estoy pagando un impuestazo. Que la educación, pues también, ¿que te devuelven qué? Ajá, sí, huevón. ¿Cuánto te devuelven? Bueno, pues sí, a ver si te devuelven un poco, pero pagas mucho más. ¿Y realmente cuánto está llegando a la leche? Esa es la pregunta más que nada que surge. O sea, ¿cuánto de lo que está pagando uno, que le descuentan todos los meses y te cargan con cada uno de los productos, está llegando a ser productivo? ¿Saben cuánto por 12%? No sé, es un número estúpido. Debe ser algo... ¿Saben qué?
no tengo idea, no me interesa, pero les voy a decir algo. Es absurdamente demasiado robo el que hay ahí. y ser parte de un robo, a mí me ha dicho mi mamá que nunca sea parte de un robo, no, yo guarde. Entonces, o sea, pues ojalá se corrija eso. En el Inter, pues, utilizamos una moneda que pues no sea tan rastreable, ¿no? ¿Sabes? Ahorita llegamos a ese tema, No sé. Sí, No sí, sé. tenemos preparado. Por ahí va. Tenemos planeado que hablemos de criptomonedas más adelante, pero me surge la duda si entonces este problema con los impuestos que pues tú lo mencionas, no son mala idea, pues funcionaría si el Estado no fuera tan corrupto. Entonces, podríamos encontrar ahí la raíz de que los impuestos no estén funcionando. Pues no sé si en toda la parte, o sea, son muchas partes, ¿no? Pero o sea, eso, digamos, si yo fuera un gastroenterólogo y tú llegas conmigo y me dices, ¿sabe qué, doctor? Pues, ¿qué cree que no hago popó? ¿No? ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Cómo que no hago popó? Pues, ¿qué pasó? No, pues mire que yo llego, me como un impuesto del 35%, doctor. Llega aquí al estómago, que la banca así de México, y que después no sé cómo, pero no llega, no hago popó. O sea, si tú me llegas así, yo soy un gastroenterólogo, estudié medicina un año, entonces entiendo más o menos cómo usted se tuvo. Te diría, ¿sabes qué? Hay un hoyo, ¿sí? Entre ese pedazo de intestino y el estómago, o por ahí, que no está dejando que pues, tú proceses, mijo. Por eso es que usted no se popó. Ay, doctor, gracias. Yo creí que realmente es que, sabe, que era santo y no cagaba. Entonces, ahí está tu respuesta. No hay nada mágico. O sea, simplemente el hecho es que, pues no funciona porque por ahí es una parte, pero ahí te va la otra. Hay una parte, no está bloqueada completamente. O sea, si hay una parte por la que entra por el intestino, se alcanza a escapar del robo. No hay que ser tan obvios. Y donde llega, pues, ¿qué creen? Pues los proyectos los manda el gobierno a donde quiere, ahí mismo hay otro robo, y saben, y por aquí, por allá, y entonces como iban a construir una escuela de esos nutrientes que se comieron, ¿no? El 35%, pues la escuela llega con los peores muros, con los peores profesores pagados, en algunos casos, pues sin campana para decir recreo o para decir entrada y con piso de tierra y Dios guarde cuántas injusticias más, ¿saben? Entonces, ese es el gran problema. El problema no es el impuesto como tal, el problema es que no están llegando, ¿no? O sea, se fuga increíble, hay que curarla. ¿Y qué opinión tienes sobre la gente que usa paraísos fiscales? Hubo hace semanas, un caso de un youtuber español, el Rubius, donde él mismo dijo que se iba a ir a Andorra pues porque tengo entendido que en España cuando rebasas una cierta cantidad de euros, Hacienda te cobra el 50% de tu ganancia. ¿Tú apoyas este tipo de acciones? Porque inclusive se le tachó de antipatriota y que no está haciendo nada por España. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que es válido? Uy, es un temazo, ¿eh? Es que no puedes hablar de maniqueísmos, ¿no? ¿Sabes? Como si es bueno o es malo. Pero es un temazo España porque precisamente tuve una conversación con una amiga que se llama Rocío al respecto y fíjate que algo criticó que no sé qué, que puedes creer que el cantante, que no sé qué, que no sé quién dijo, que se expresó, no sé qué vato y me metieron a la cárcel. Yo estoy metido en otras broncas. Ok. Ya metieron un vato, ok. Es España, ok. ¿Qué esperas de un pinche lugar donde hay un rey? O sea, no mames. Es peor que ser de rancho, güey. Te lo digo, ¿no? Pues allá en el rancho, ¿sabes qué? Más de orgullo un pinche rancho, ahí no hay un rey y una reina que precisamente tiene tapado
para poder hacer el baño. No, realmente hace el baño igual que nosotros y ¿quiénes son? O sea, ¿qué rey, por favor? ¿Qué esa ridiculez? Por favor, ya. O sea, madre, ¿qué siglo vivimos? ¿Cómo puede ser posible? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pueden decir que tienen reyes? O sea, por el amor de Dios. Ese es el gran problema, ¿no? También con España. Entonces, pues yo estoy de acuerdo. O sea, ¿sabes? Yo creo, si el vato le funciona, pues qué chilo. O sea, qué bien, le funciona, qué bien. Felicidades, cada quien, o sea, su interpretación de la vida es esa. Yo diría, pues, antipatriótico, ¿por qué? O sea, si él ni siquiera se siente patriota, pues, déjalo, güey. O sea, cada quien su vida. Cada quien su libertad. ¿No? Sí. Oye, entonces, si consideramos que los impuestos son un robo, y entonces, por consecuencia, son, digamos, inmorales los impuestos, ¿cuál es la prescripción que tú dirías? ¿Qué es lo que tú sugieres cómo puede uno sobrevivir en un sistema donde los impuestos son obligatorios por parte del gobierno? No, discúlpeme, no, yo nunca dije que los impuestos sean un robo, más bien yo pienso que los impuestos son algo que debe ocurrir, está bien, o sea, imagínate, si no hubiera impuestos, no tendríamos policía, habría anarquismo, o sea, si hay una parte que se le tiene que pagar a la gente. Mira, ahorita yo, por ejemplo, estoy construyendo un terreno, estoy construyendo en un terreno, entonces, ahí estoy haciéndole a loco, ¿sabes? Me compré un pinche camper de esos gringos viejos, 85, y tenía un terrenillo por ahí, y dije, pues lo voy a meter ahí, ¿sabes? Pues sí, ¿sabe qué? Primero tiene que enrejar. Puta, enrejar. ¿Cuánto sale? Pum. Vas, checas y dices, uy, no mames, sale 45,000 pesos enrejar. No mames, qué caro. Bueno, lo anotas en la lista. Ok, oye, que el pinche tanque séptico, que 70,000. Ay, que alguien que tiene que estar ahí para checar, ok, ¿cuánto hay que pagarle? ¿Sabes qué? 200. ¿Sabes? Los impuestos sirven para pagar un montón de necesidades donde se está construyendo, en este caso, en el país. O sea, imagínate esa malla, pues, que tuve que comprar yo para que no se metieran, pues imagínate Trump lo que tuvo que sacar de impuestos o quería sacar de impuestos para construir una malla, ¿no? Entonces, si realmente ya cuando empiezas a construir te das cuenta de que los impuestos son necesarios porque realmente hay gente que necesita de ello y nosotros necesitamos también de ello. O sea, es un círculo perfecto. Gobierno, si fuera, es ideal, en realidad, que haya un gobierno bien administrado, de gran confianza, que sea honesto, y un pueblo que trabaja honestamente, ¿sabes? Es un complemento ideal. El problema es que no se ha dado. O sea, hay alguien que siempre quiere tomar ventaja. Entonces, pero el sistema en teoría es una chulada. Ojalá funcionara, esa es la bronca. Sí. Pero bueno, siguiendo tu tema, sí, creo que pues no es un robo. No Pero es un son robo. necesarios. Entonces, no, son necesarios, sí, es necesario. Creo que es como vivir en una comuna, se ocupa. O sea, por ejemplo, aquí también en la cuadra, otro ejemplo, discúlpenme. Llega la vecina y nos dice, voluntariamente nos pueden pagar 50 pesos al mes para electrificar el parque, limpiarlo, tener esto y aquí. Claro, ¿no? 50 pesos al mes, oye, por ver un parque lindo y ser, pues claro que los paga uno, va. Por cierto, yo no he pagado los últimos 3 meses, ¿no? Pero Pero sí se pagan. Pero los pago con gusto. ¿Sabes? Se pagan y uno dice, uno va a correr al parque y se siente como que inclusive es parte de este crecimiento y uno dice, pero ¿qué pasa si nosotros pagáramos esos 50 pesos? Y el pinche parque se viera igual o peor. No, hombre. Pues, oye, Rodolfo. Dígalo. Pero en México está viviendo un cambio de sistema, según nuestro presidente. Venimos del neoliberalismo y Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar el sistema. ¿Qué opinión tienes sobre el neoliberalismo y cómo ves el nuevo sistema que está implementando nuestro presidente actual? Claro. Bueno, primero creo que realmente no está implementando nada. Sinceramente, lo que creo que está ordenando las cosas, ¿no? O al menos intentó o está tratando, ¿saben?
Y yo creo que ese parte de ordenar las cosas, simplemente, por ejemplo, eliminar la corrupción, ¿no? Que ese es como su lema básico. Es muy anti-neoliberal, porque el neoliberalismo funciona con corrupción. Ese es el gran problema del neoliberalismo, que para que funcione óptimamente, la corrupción es parte del sistema, ¿sabes? Ese es el meollo del neoliberalismo. Oye, o sea, simplemente imagínate esto, o sea, una compañía como Pemex, o sea, Pemex la administraba ¿quién? ¿Quién primero? Pues no existía Pemex, el petróleo era todas las petroleras, no sé, francesas, estadounidenses, de todos lados había aquí extrayendo el petróleo a la nación hasta que llegó Lázaro Cárdenas y dijo, a ver, papis, vámonos volando, esto es de nosotros, ¿no? Al menos lo que la historia dice. Entonces, Pemex, pum, se industrializó súper increíble, utilizó la misma maquinaria que tenían ellos, empezó a crecer, a vender, a exportar, cuando era muy barato y, ¿sabes? Todo esto. Pero ¿qué pasó? La empresa realmente se fue en declive porque la empezaron a robar. ¿Y qué pasó? Hubo la oportunidad de que hubiera contratos. Entonces los contratos fueron como, hey, pues tú hazme la fosa aquí, mete tu tubito, tu popote por el mar, y pues yo digo que tú lo sacaste, toma cuánto me das, yo te doy. Y creo que por ahí es el problema, ¿sabes? O sea, el neoliberalismo en realidad no es malo, el problema es que la corrupción tiene que existir ahí para que funcione. Ese es como el gran problema del liberalismo, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque, hey, ¿en qué se basa? Básicamente en privatizar todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando haces eso, ¿qué pasa? Pues obviamente el sistema mismo, al ser tan financierista, todo es dinero. Es más, la ecología se convierte en un bien como tal. Bueno, hace pocas semanas creo que pasó el agua ya a ser un bien, no sé si vieron eso, ¿no? Y ya básicamente el agua es un elemento en la bolsa de valores. Sí, ¿no? privatizada, ¿no? Sí, o sea, ya entra como un recurso. Por claro, ya vienen las guerras del agua. Espérate, ¿no? O sea, eso va a ser un tema. Hace 4 años querían privatizar el agua aquí para poder llevarlo a la extracción de fracking, ¿sabes? Para poder hacer fracking, agua para hacer fracking. Hombre, imagínate qué partido así como se hubieran pegado. No, hombre, gracias a Dios no pasó. ¿Sí? Sí. Hubieran vaciado Tabasco para llevarlo allá a Monterrey, arribita, y empezar a hacer hoy. Ganado. Vámonos. No, vamos. Dios guarde. Entonces, sí, bueno, esa es mi opinión. Neoliberalismo no, fuchi. que viva, pues no sé, la verdad, ¿no? La transparencia. Yo creo que eso es, al final, a mí me gusta, te voy a decir algo y me vale que me tachen de lo que quieran, pero a mí me gusta la idea de que esté ese vato dando la cara todas las mañanas, ¿sabes? El presidente actual. No sé si voté por él o no, pero me gusta que esté un vato ahí diciéndome qué está pasando con el país. Para eso le pago. Órale, güey, levántate a las 6 de la mañana que para eso le pago. Ahí está. Sí. Presidente, muy bien, presidente. Para eso le pago. Por eso le pago mis impuestos. Oye, Rodolfo, y si estamos conscientes de que este pozo que no deja que se haga popó es parte del neoliberalismo y de la corrupción, ¿qué sistema te gusta? ¿Qué sistema propondrías tú que cerrara este hoyo y dejara que todo fluya como debe de fluir? Pues mira, no podría hablar de un sistema. Yo, por ejemplo, te voy a ser muy honesto, por ejemplo, cuando yo platico con alguien y me dice, no, es que yo soy existencialista, ¿no? Yo digo, ¿qué? O sea, ¿cómo puedes decir que tú eres existencialista? O sea, ¿realmente toda tu vida la vas a basar en el mismo concepto? Dios guarde. O sea, hay cosas para las que hay que ser existencialistas y hay cosas para las que no. Hay cosas para las que uno tiene que ser realista, ¿no? Hay algo que, puta, tengo que ser empírico. O sea, porque si soy existencialista todo el tiempo, mi vida va a ser un fracaso por completo. Entonces yo creo que es una recopilación de corrientes realmente, pero todas apuntando a esa libertad. Si yo
soy un ser que tiendo a buscar ser feliz, para ser feliz necesito ser libre. Para ser feliz necesito tener ciertas pertenencias, o sea, necesito tener la pertenencia, no sé, de mi individualidad, por ejemplo, es una pertenencia súper importante. Hay mucha gente que no tiene derecho a eso. Imagínate a alguien que vive simplemente con su hermano en un apartamento en Infonavit de la Ciudad de México, donde son 6 de familia, hay 2 recámaras, están en pandemia y no hay que comer. Dios bendito. Sí. Madre santa, o sea, ni siquiera tiene esa individualidad. No pueden ir al baño sin que escuche todo el mundo en la sala que está haciendo lo que el guajolote ayer y que se escuche. Entonces, me explico, discúlpeme la vulgaridad, pero realmente es por ahí también. O sea, sí, oye, no sé si me estoy clavando mucho, perdón. No, está perfecto. Está interesante la plática. Sí. Y pues ya que estamos hablando de sistemas, a ti, ¿tú qué opinas del libre mercado? ¿Te gusta? Porque hay mucha gente que dice que, pues bueno, que es el problema del mercado, ¿no? Porque las empresas son abusivas y eso genera desigualdad, a unos ganan y otros pierden. ¿Tú cómo ves el tema del mercado libre, del libre mercado, perdón, no del mercado libre, esa es una página web. Te patrocinan. Pues, a ver, defíneme el libre mercado, por favor. ¿Qué es para ti libre mercado? Bueno, así sin ser experto en el tema, es que las empresas puedan operar de manera libre, digamos, las empresas como privadas, independientes, que el mercado no las regule completamente. Sí, libre mercado. Bueno, libre mercado entendiendo como que las dos partes simplemente van a ser las únicas que van a participar sin que haya una intervención de un tercero, ¿no? En este caso puede ser el Estado o cualquier otra cosa, cualquier otra entidad, inclusive un banco, ¿correcto? Sí. Bueno, pues por ejemplo, la parte de que no se metan los bancos, wow, está increíble. Y la parte de que no se meta el gobierno, pues también, porque pues es como que, caray, ¿por qué? O sea, a ver, yo tengo aquí un súper trabajo que tengo que hacer con Eduardo y pues no sé, Eduardo recibe, no sé, $500, ¿no? Ojalá. Y entonces, de esos $500, yo le tendría que mandar, porque como estoy en otra parte del mundo, le tengo que pagar a través de PayPal por una comisión del 10%. Entonces, voy a tener que pasar mis pesos primero a dólares, pero porque habíamos acordado dólares, entonces ese cambio me roban como, no sé, un porcentaje ahí, loquísimo. Y después lo paso a PayPal, lo paso a dólares, y se lo mando, me cobran, le llega a él, le cobran a él también, los descarados, no nada más me cobran a mí, sino le cobran hasta a él por recibir, ¿no? Y después, él pasarlo a su banco le tardan 5 días, y luego el gobierno llega y te dice, ¿qué hubo con esos $500, papi? Es como que una parte de ahí es para mí, ¿no? A mí me suena a mafia, a mí todo eso me suena a mafia. Y es ahí donde yo digo que vive el libre mercado. Ok. Has mencionado mucho la palabra libertad. Te quiero hacer la pregunta obligada. ¿Te considerarías un libertario fiel y derecho? Para nada. No, jamás. No. Jamás. No. Al contrario. No, sí, o sea, sí creo en la libertad, o sea, sí, o sea, puedo ser libertario, pero como les dije, o sea, en mis tiempos libres soy libertario. También soy empírico, y también acá tengo por el criticismo, y también por el positivismo, y sabes, como que hay muchas cosas que, pues para eso son todas esas corrientes, como para ir entendiendo y sacando lo mejor de las cosas, ¿no? Por ejemplo, no puede ser algo tan extremo como hay libertarios, ¿sabes? Así que son así los de hueso colorado, así, no sé. Gloria Álvarez. Que puede, Como Gloria Álvarez. Sí, o el mismo autor Roxanne, o sea, no sé, que hablan de simplemente tienes la libertad de vender a tus hijos, ¿no? Porque son un bien, entonces es tu libertad y pues explótalo. ¡Wow! O sea, digo, puede llegar a ser tan libertario como eso.
O puede ser más Sí, sí. tranquilo, ¿no? O sea, puedes como tratar de entender que, bueno, sí, los bienes, sí, me van a dar libertad, claro, la parte económica me va a dar libertad porque me hace, ¿sabes? Como me permite, al final de días, como que el libertario ve todo como un bien. Por ejemplo, la parte de de poder comer bien, pues porque tienes simplemente los medios, ¿no? Porque si tienes derecho a expresión, porque tienes la propiedad de alguien que te presta para poder opinar tu voz y no sé, o sea, es como todo a través de esa coexistencia con tener. Sí. Entonces, no sé, vamos, la parte de ser libertario, yo no podría decir que soy libertario, no podría decir que soy existencialista, no podría, no sé quién puede, yo no, Ok. ¿ustedes sí? ¿Ustedes pueden? No, Pues en su rato un tema libre. complicado. No, Pero yo creo que estoy de acuerdo, estoy de Entonces acuerdo sí, con que hay ¿no? que Depende con tomarlo. qué, o sea, depende con qué Perdón. tema. Decía Dígame. que estoy de acuerdo con que hay que tomar lo mejor lo que nos parezca mejor de cada corriente, de cada pensamiento y construir pues uno propio, ¿no? Exacto. Este, y hay un tema que ya he estado intentando salir un par de veces y creo que sería muy interesante abordar ya, que es las criptomonedas, porque esto nos ayudaría a quitar esos intermediarios de los bancos, ¿no? Que era lo que estabas mencionando ahorita. Y, y hay muchos términos que están sonando pues mucho ahorita en Internet, ya más públicamente, como moneda fiat y criptomoneda, descentralización, pero también es un tema que no ha llegado a mucha gente. ¿Nos podrías explicar un poco estos conceptos pues para la gente que tal vez no sepa mucho del tema? Por supuesto. Pues yo tampoco conozco mucho del tema, voy a ser honesto con ustedes, tengo tal vez 5 años, ¿saben? Como en esta situación, como ya de haber agarrado un Bitcoin, pues, un pedacito de Bitcoin, ¿no? Sí. Y ya empecé a transaccionar con Bitcoin y empecé a entender, pues sí, un poco lo que es el dinero fiat. Como la primera vez que escuchaste ese término, ¿qué fue el dinero fiat? ¿Qué es eso, no? Pues claro, el dinero que emite pues la banca de cada uno de los países, básicamente, ¿no? ¿Y en qué se basa ese dinero? Pues se basa hace muchos años se basaba en el patrón oro, ¿no? Hasta que llegaron los estadounidenses en los 70s y dijeron, no, o sea, ya no, ahora va a ser el dólar. Híjole. Ay, wow, ¿no? Oye, cuando ibas a Nueva York, no sé, tuvieron la fortuna de ir a alguna ciudad así de esos edificios. Yo me acuerdo que la primera vez que entré a esta pinche ciudad dije, ¿qué pedo? ¿De dónde sacaron dinero estos putos para hacer todo esto? ¿Sabes? Pues ya no entendí. De vender su moneda como si fuera patrón oro. Entonces, a esos güeyes están imprimiendo papeles. Creo que el año pasado los Estados Unidos imprimió como el 20% de todo lo que había impreso en toda su vida. Imagínate. O sea, no sé, 40 años nunca había impreso tanto papel, moneda. Entonces, ¿y con qué se basa? Pues con quién sabe. Pues alguien dijo que valía. Pues sí. Pues ¿a qué no vale nada? No hay oro, no hay nada atrás. Entonces, esa es la magia que nos están tratando de vender, ¿no? Es como David Copperfield, no hay nada. Hey, no hay nada. No hay nada. Esos billetes no valen. La primera vez que yo escuché que el dinero era una ilusión, yo dije, este güey está muy loco. ¿Qué? ¿El dinero es una ilusión? Pues sí, el dinero es una ilusión. Sí, O sea, es lo que es. O sea, tener un fajo de billetes, realmente, ¿qué es? su papel. Pinche papel, algo, ahí en que dice, esto vale tanto. Ok, güey. Como me recuerda como esa plática de reyes de España, ¿no? Ustedes no. Como que tiene la misma inclinación hacia una monarquía que dice, mi palabra vale 10,000 pesos. ¡Wow, güey! No, allá en Zingambia, Guantagumba, allá en África, nada, con billetes de 1 millón, de millones, ¿no? Así que los ceros ya no caben en un papel de baño. ¿Por qué? Porque está súper devaluada su moneda, pero igual, o sea, tienen que sacar billetes. Y Sí. no han encontrado el sistema Salinas de Gortari de quitarle 3 ceros y robarte lo demás.
Robárselo. Entonces, pues bueno, yo diría, pues sí, el cripto es básicamente, y como no como yo lo entiendo, sino como yo lo he entendido, porque ha habido maestros en todo este aprendizaje, ¿no? Y alguien por ahí decía, pues, al final del día el cripto es como la tecnología más increíble que ha tenido el hombre en la cuestión financiera. O sea, el Bitcoin es, financieramente hablando, es lo, wow, o sea, wow, o sea, como nadie más puede tener esa moneda que yo tengo, ¿sabes? O sea, es el oro digital, o sea, al fin, o sea, el oro, mi gente decir antes, bueno, lo que le está pasando a Venezuela, que Inglaterra le está robando no sé cuántos kilos, toneladas de oro que tiene en su reserva y que no se los quiere regresar. Imagínate, ¿no? Es como, sí, güey, tu oro. Ajá, sí, güey, te lo doy mañana. ¿Sabes? O sea, es su oro, un lingote de oro, imagínate, un kilo de oro. Puta, cargar un kilo de oro de aquí a donde quieras, pues un ladrillo, ¿no? Sí. ¿Y cuánto te van a cobrar por llevarte ese kilo de oro? Pues una mochada, ya no vas a llegar con un kilo, eso te lo puedo jurar. Es más, inclusive la frotación que va a tener microscópica con cualquier elemento a su alrededor, ese quilate se está desgastando segundo a segundo, molecularmente está perdiendo ahí. Entonces, ya no es el mismo kilo que te dieron en algún momento y ha sido difícil y además vas a tener que pagar impuestos. Entonces con Bitcoin pues pasa que pues ya nadie puede duplicar y pues te tardas no sé cuántos, poquitísimo tiempo, que no sé, ni siquiera mi cerebro ¿qué? ¿Microsegundos? ¿Qué? O sea, mi cerebro no entiende, o sea, me pueden decir que es muy rápido ya. Sí. Y lo tengo de Francia a México. Ojalá que le quitemos todo el oro a los franceses, ¿no? venga, vámonos, sí, a todos esos que está buscando el presidente actual, por el que votó mucha gente, ¿no? Que pues, que exigía que le dieran el respeto de que pues nos habían conquistado y nos habían ultrajado a nuestras mujeres, nos habían robado la cultura y toda la gente lo tachó de loco. Órale, pues sí. A lo mejor tiene algo de razón el viejillo, ¿sabe? Porque... el viejillo. Oye, porque realmente hay una cicatriz súper fuerte ahí, que no está sanada. Hay una herida. Sí, y culturalmente, ¿no? También el mexicano se caracteriza por agachar la cabeza. Claro, porque nos han vendido la idea de que somos inferiores a los europeos. Desde que llegaron esos carajos acá, pues ahora resulta que tener ojos azules en México, pues es cuestión de ser mejor que una persona que es de tez morena, de ojos negros, abache, color jaguar. ¿Sí? O sea, no puede ser posible que hagamos eso, pero ¿saben qué? Lo hacemos. Todos lo hacemos en algún nivel. Todos somos racistas y todos somos clasistas en alguna forma. Y inclusive sin saber, ¿no? Que eso es lo más triste cuando te das cuenta de que eres partícipe de eso y dices, ay, güey, no mames, haciendo esto soy partícipe de esto, Dios mío, perdóname, no me he dado cuenta. pero bueno, perdón, ya me metí en otro tema. Sí, volvamos al Bitcoin. Vamos al Bitcoin. Ahorita está el tema, obviamente, la gente que está metida en Bitcoin, se habla mucho de las ballenas que manipulan el mercado. Tú ya tienes tiempo en esto de las criptos. ¿Sí existe una manipulación del mercado como tal? ¿Y qué opinas de las ballenas? Este tema ahorita es fuerte porque inclusive hace días el Bitcoin tuvo una bajada muy, muy grande y se le echaba la culpa a este tipo de prácticas. ¿Cómo ves el tema? Bueno, pues mira, todo es manipulable, ¿no? O sea, todo es manipulable. Bitcoin en sí mismo, pues, es un valor, es un valor. Y ya nada más por ser un valor, pues, obviamente es manipulable. O sea, entra en la primera operación que al ser valor se convierte en que va a haber un emisor, un receptor, ¿sabes? Y que un valor va a viajar por un lado al otro. Entonces ya hay una operación ahí. No sé. Pienso que ya nada más por ser una operación, pues
y al ser mutable, pues la gente va a tratar de obtener algo provechoso de ello, ¿no? Es energía, al final del día es un montón de energía, o sea, todo lo que se ocupa para hacer un Bitcoin, en 30, creo que estaban tomando la supercomputadora estos gigantes en el Polo Sur, como 30 días al final y ahorita para hacer un Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque es un procesamiento de la gran, ¿sí? Y la energía para hacer eso, o sea, lo tienen en el Polo Sur porque o sea, ¿cómo enfrías esa supercomputadora? Entonces, obviamente es manipulable y obviamente hay grupos que van a tratar de hacer, ¿sabes? Algún robo de esa energía. Desgraciadamente para ellos, pues, Bitcoin es más grande que eso, ¿no? O sea, es mucho más grande que eso. Pues sí, puede manipular, pero aguas, porque donde manipula un poco por acá puede afectar tanto en las puntas como en las bajadas, y de repente quien cree que puede tener la sabiduría de comprar barato y vender caro y todo esto, de repente Bitcoin le gana y hace unas cosas que ni entendemos, ¿sabes? Entonces, yo diría, pues sí es manipulable, pero Bitcoin en sí como tal, por ejemplo, no, o sea, no lo es, ¿no? De otra vez, por ejemplo, yo estaba escuchando, la verdad, algo ahí sobre una persona que preguntó, no, pues es que mis llaves que me las van a robar, ¿no? Pues me las van a robar, es que Bitcoin, y entonces es como, ¿qué posibilidades hay? Y sabes que las posibilidades de que alguien conozca todas, o sea, todo tu SID, es así como de 2 a la 250, algo así, ¿sabes? No sé ni qué es eso, no lo entiendo. Mi cerebro después de 10, yo no sé cuánto es 11. Visualmente tal vez, pero tendría que contar. Ahora imagínate un número así, cuando se supone que el astrofísico que ayudaba a Einstein, ¿cómo se llamaba? Bueno, que ayudó en su teoría, Arthur Eddington, sí, No, estamos muy mal en física. tenía el número de Eddington, sí, ahí viene el número de Eddington, que es como 10 a la 70. Se supone que ese número que está muy interesante porque son como las moléculas que tiene el universo visible. El número de eso es 10 a la 70. Imagínate, Bitcoin es 2 a 250. Es imposible. Sí. Imposible que se te pierda por temas de que te lo van a copiar. O sea, no. O sea, no. No va a pasar. No va a pasar, o sea, imagínate. Sí. Oye, es increíble. Rodolfo, entonces, tomando todo esto en cuenta, ¿tú consideras que Bitcoin es el futuro de la moneda, que va a reemplazar al dinero fiat? Porque yo tengo años oyendo que el Bitcoin es una burbuja y que en cualquier momento estalla. ¿Tú cómo ves? ¿Si tú le tienes completamente fe al Bitcoin? No, yo no podría hablar de que le tengo fe. Yo creo que fe solamente le tengo a Dios, o sea, sinceramente, o a algunas personas, ¿no? Tengo fe. Pero lo que sí te puedo decir es que creo en Bitcoin como algo también súper... no creo en él, simplemente existe. Existe. Sí. Y yo estoy contemplando esa existencia, estoy contemplando que, pues, tiene un valor, ¿sí? Que realmente, como te decía, por la energía para hacer un Bitcoin, simplemente piensa en eso, o sea, ¿cuánto dinero en luz se ocupa para hacer un Bitcoin? O sea, es muchísimo dinero, o sea, todo el valor que tiene Bitcoin en sí, pues obviamente va a reemplazar al patrón oro, por supuesto. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que te decía, el oro, ¿qué es? El oro, pues es muy bonito, lo que quieres, pero pesa 10,000 toneladas y Dios guarde y te lo roban. Y en cambio, Bitcoin no pesa nada, es ultra ligero, ¿verdad? No se ve, es ultra seguro si se sabe usar. Y obviamente estoy hablando de que los bancos, en algún momento los bancos van a querer respaldar, ¿sabes? Tus bienes cripto. Y no están listos para eso. O sea, ahorita no hay un banco que esté listo para hacer eso. No estoy hablando de que tenga una llave ahí, ¿sabes? No, acuérdame la llave. No. O sea, eso es un sistema que, o sea, va a tardar muchos años, ¿sabes? O sea, para que pase algo así, falta todavía. Ya hay gente que lo ofrece, pero no lo ofrece de manera correcta.
Pero lo que sí te hablo es de que la moneda fiat no puede ser reemplazable. O sea, yo creo que podrías pagar con satoshis, tal vez, convertir eso en tipo de valor, pues no sé, para tus productos o tus bienes, ¿sabes? Pero no sé si va a ser un reemplazo o a lo mejor va a ser como, no sé, no tengo idea. No sé, está muy complejo, la verdad. La pregunta es muy compleja. Sí creo que van a ayudar un montón a hacer pagos y demás, pero, mira, para empezar tienes que tener un celular, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, tú sí, no puedes reemplazar al papel o a eso porque hay gente que no tiene un celular. Nada más por ahí, ¿no? No tiene el conocimiento de Bitcoin. ¿Qué es Internet, güey? ¿De qué me hablas? Yo tengo aquí un arado y pues sí, tengo ahí Internet que escucho que mi hija, pero seamos honestos, ¿quién conoce el tema bien como para decir, sí, ya, págame en Bitcoin? No, o sea, te voy a decir algo, yo tengo que hacer una operación un día de estos de bastante dinero y yo le ofrecí a la persona, oye, pues te pago en Bitcoin. Y la persona así, claro, güey, no mames, sí, me paga. Oye, pero me explicas una hora antes, ¿no? De que ¿cómo? O sea, claro, lo hago, pero o sea, en una hora no vas a aprender todo, más bien, o sea, empápate de todo el sistema, lee más, o sea, y sí, cuidado, puedes perder todo. O sea, yo conozco gente que ha perdido todo su dinero, ¿no? Aguas. Y no sé cuántos millones de dólares están perdidos ahí, de Bitcoin están perdidos ahí en el mundo, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha perdido realmente su billetera, todo su contenido y todo su dinero. Entonces hay que tener cuidado, no puede reemplazar al fiat ahorita, por lo menos no. ¿Por qué? Porque la humanidad no está lista todavía para eso. Sinceramente, es mi opinión muy humilde, ¿no? Desde mi perspectiva, no podemos todavía, pero bueno, va a influir. O sea, yo creo que sí puede ser un valor como patrón Bitcoin. Eso creo que va a ir como el patrón Bitcoin. Bueno, ¿cuántos Bitcoins vale el peso mexicano? Tanto. No sé, a lo mejor por ahí, no sé. Estoy tirando una bala. Vamos a ver qué pasa. Bien. Hace poco salió una entrevista a Bill Gates donde le preguntaban que si él creía en el Bitcoin o como tú dices, ¿no? Que no es cuestión de fe sino pues de comprar y usarlo como moneda. Bill Gates decía que él no apoyaba el tema del Bitcoin porque se usaba para temas ilegales. También pues el Bitcoin tiene mala fama por usarse en transacciones en deep web o en transacciones no muy legales, y pues se aboga que se regule y que se pueda mínimo rastrear un poco. ¿Tú crees que se llegue a ese nivel y apoyarías que el Bitcoin entre en una regulación para poder saber y evitar estas prácticas, o es un mal que tenemos que pagar por tener una moneda irrastreable y descentralizada? Yo creo que para empezar tenemos que evitar seguir cualquier cosa que Bill Gates te diga. Seamos honestos, ¿quién es Bill Gates? O sea, por ejemplo, así sinceramente, ¿quién es ese vato? El creador. Ese carajo le robó la idea a esa compa, ¿no? Está la leyenda. Pues sí, la leyenda existió, ese es el vato que se robó el software, se robó el hardware y fue y lo vendió por su lado y se entucó, hizo un fraude ahí a la gente. Él es Bill Gates. O sea, esa misma persona que ahorita también está comprando vacunas. Sí. Jesús bendito. No, pues. Imagínate. Está tratando de comercializar con las vacunas. Oye, ¿con qué otro tema está metido? Claro, él es parte de la banca Rothschild, ¿sabes? De BlackRock, todas estas organizaciones que al fin y al cabo controlan el mundo. ¿Tú crees que los que controlan el mundo quieren que tú controles el dinero? Porque al fin y al cabo vas a ser parte accionario. Cuando tú compras un Bitcoin, estás accionario de Bitcoin. Bienvenido a las acciones. Tú tienes un 0.001 tal vez, pero eres accionario de Bitcoin. Tú eres parte de esa empresa. ¿Tú crees que eso quieren ellos? Pues no, obviamente, lo que ellos quieren es seguir gobernando. Se desploma el precio del Bitcoin.
¿sabes? Ok. Sí. Por ahí va. Yo creo que es por ahí. No sé si ahí contesto todo o si me clavé en otro asunto. Perdón, me metí obviamente mucho con Bill Gates, pero es que sí, todo apunta hacia allá. Si el vato, si ese traidor, si te vas a su historia, que le robó a la manzanita, ¿sí? Su saborcito y lo puede vender por ahí y hizo una cochinada como Windows. No digo que esté mal, pero bueno, al fin y al cabo lo hizo, ¿no? Es funcional y ahí está, lo vendió. Bueno, si ese vato traidor de inicio te dice que algo es bueno, ¿qué? ¿Tú lo sigues o así? Te lo pregunto sinceramente a cualquiera de ustedes, o sea, tú sabes que yo he sido un truán, ¿sabes? No importa qué, a lo mejor le robé el bolsito a Chuchita cuando tenía 6 años. ¿Tú me darías la confianza a mis 21 de, no sé, de que me sigas a una fiesta? ¿Sabes? No. Sí, no. Entonces ya más por ahí Bill Gates te diría, ¿no? Muy bueno, Bill Gates. Un saludo. Saludos a Bill Gates. Saludos a Bill Gates. Que nos patrocina. Igual nos espían. Ay, ya vamos a entrar bien conspiranoicos, ¿no? Oye, Rodolfo, ¿y cuál es tu predicción, qué esperas para el precio del Bitcoin a fin de año? A cómo se ha estado moviendo últimamente. No, pues no tengo idea. O sea, sé que va para arriba. Sé que va para arriba y me duele por un lado. Es muy extraño. Tengo sentimientos súper encontrados porque por un lado sé que va para arriba y por otro lado sé que mañana tengo que gastar un montón de esos bitcoins. Entonces, ahorita me estás preguntando precisamente porque estoy a punto de hacer ¿sabes? Una compra de estas que uno dice, me voy a dar el gusto. Pero ¿qué pasa? Que yo hice el acuerdo hace 2 semanas, cuando estaban $58,000. Y ahora tengo que ir a ese acuerdo y pagarlo cuando está a 43,000. No sé cuánto está ahorita, pero ha bajado a 44, $43,000. O sea, he perdido un 13% básicamente de lo que tenía en Sí, Bitcoin. va para abajo. Sí, bueno, no va para abajo, va para todos lados, va para abajo. Viene de abajo, eso, según lo que he entendido, pues es un ajuste. Esperemos, o sea, es ridículo pensar que no. Así se los digo, es ridículo pensar que esto no es un ajuste, es ridículo pensar que esto no es temporal. Ahora, la gran pregunta, ¿cuánto tiempo? No sé. Sí. Hey, a mí me pasó el hit del 2017 de que Toma costaba 19,000 y de repente llegó a costar $3,000, $4,000. O sea, ¿what? Había metido 10,000 pesos, algo así, y de repente se hicieron acá, ¿no? 6,000 pesos, una cosa así. 200. 5,000, 100, 200. Entonces, pues te puede pasar, y eso es una advertencia que yo tengo que darle a cualquier persona con la que empieza con Bitcoin. Hey, esto es voluble, o sea, si vas a meter un dinero que vas a esperar gastar mañana, don't do it. O sea, no es por ahí. O sea, esto es como más que un dinero que dices, bueno, pues si se me duplica, bueno, pues es como apostar un poquito, ¿no? Ahí John Oliver, este programa decía eso, ¿no? Que comprar Bitcoin es like gambling, decía él, es como apostar. Entonces, pues sí, o sea, hay cierta apuesta ahí, sobre todo a esas personas que andan apostando, Álvaro, en las criptos que mueven las ballenas. Entonces, sí, es como le estás apostando un caballo y al final del día podrías perder por lo menos una parte, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de que es un bien, es un valor muy voluble, sobre todo ahorita que se está acomodando. A lo mejor, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo, en mi proyección, así por mi razonamiento, este sí no lo he escuchado así como mucho, pero yo creo que cuando llegue al $1,000,000 por Bitcoin, va a ser igual que ahorita el oro. Y el oro también baja un montón y sube mucho, pero lo que pasa es que lo que tú adquieres, ¿qué es? Son gramos, ¿sabes? Sí. O sea, ahí no te das cuenta cuántos está subiendo el oro, pero ya valores así de 15,000 toneladas de oro, imagínate lo que pierde y gana la gente en segundos, ¿no? O sea, también está moviéndose. Si hubiera una gráfica de cuánto, o sea, lo que pasa es que Bitcoin es un bien digital, entonces pues, obviamente es mucho más rápido los cambios que tú ves en su valor. Pero si el oro fuera igual, imagínate, sería una loquera también. O sea, entonces, al final del día yo simplemente pienso, nos va a ir bien. Esto yo creo que no, la lógica, al menos la matemática, creo que te lleva a que
va a seguir creciendo, que puede haber pausas, sí, que puede haber riesgos de que no veas, no sé, por ejemplo, la gente que compró ahorita en $53,000 que estuvo en esta misma semana, compró en 53,000 pensando que ese era un punto bajo, y ¿qué pasa? Llega a 47,614 y dice, Dios mío, perdí, y compraron $2,000. Entonces, los más tienen 1,900, no sé, 80, porque pues, realmente no. ¿Cuánto fue? Son $2,000. ¿Cuánto fue? No sé cuánto es. ¿Cuál es la matemática? Sí. Entonces, para ir cerrando el tema del Bitcoin, Vale. pues habría que decir que si la gente que quiere meterle tiene que estar consciente de que puede perder dinero, pero a la vez es un activo que en un futuro puede servirte mucho, ¿no? Por supuesto. De hecho, pues yo sí recomendaría que pusieran algo. O sea, no sé, yo la primera vez que escuché, creo que fue eso de cartera, ¿no? Algún ruquillo de aquí de México que dijo en tweet como que él se había dado el lujo de meter el 3% de su cartera líquida en Bitcoin. Y dije, ay, güey, pues, ¿cuánto será ese 3%, no? Imagínate, o sea, creo que era uno de esos dueños de TV Azteca, un Salinas. No, pues ya, rico. Imagínate, ¿no? Y dije, bueno, ¿cuánto será eso? Pues debe ser bastante, o sea, wow, pues sí, la gente puede meter el 3% de su salario en Bitcoin, pues que lo hagan, wow. O sea, por lo menos les voy a apostar algo, les voy a apostar que ese 3% mínimo les va a crecer yo le apuesto a cualquiera que mínimo les crece 1% de aquí a un año. Mínimo. O sea, es una apuesta así como decir, te apuesto que este caballo trota 2 centímetros. Ya es ganancia, ya es ganancia. Ya es ganancia. Yo le apuesto a cualquier persona hoy, que si mete mañana, en un año mínimo, tiene una ganancia de 1%. ¿Qué garantía? ¡Wow! ¿Va a tener un 3,000%? No, tal vez no. Pero va a crecer tu dinero más de lo que va a crecer en un banco. Sí, los bancos. Eso sí. Y no estás enriqueciendo y siendo parte de un sistema de mafia donde la gente simplemente está tomando tu energía, porque al fin y al cabo es eso, el dinero es energía, y lo está convirtiendo en cosas en muchos de ellos, ¿no? Sobre todo, muchos de ellos en cosas que no son del todo positivas, o que no están ayudando realmente a la gente, o sea, sino que están enriqueciendo, están obteniendo más poder, presumir más, tener, pero no, cada vez hay más pobres, entonces, es un tema. Sí, es un tema Sí. complicado. Pero bueno, nada más para hacer la acotación, no estamos recomendando comprar, o sí, depende, pero no somos responsables. No somos responsables. Eso es lo que hay que decir. Cada quien sí, ¿no? Sí. Y bueno, ya para cambiar un poco de tema, Dale. cuando estábamos haciendo las preguntas para el podcast, nos dijeron por ahí que tú tenías el interés de hablar sobre las smart drugs, si no me equivoco. ¿Sobre los qué? Smart drugs. Smart drugs, sí. Ya. ¿Nos puedes explicar un poco qué son y cómo funcionan? Así como que no estamos para la gente que no sabe, que se pueda como informar. Empapar. Claro. Bueno, es muy bueno el mensaje que dijiste ahorita. ¿Quién fue? Perdón, no reconozco la voz. ¿Quién fue el que dijo ahorita lo de nosotros no recomendamos? ¿Quién es? Yo, Abraham. Abraham, te digo algo. Dime. Me encantó ese comentario. Se me figuró el que está en RT, en Russia Today, cuando va a entrar Max Kaiser, que dice, hey, RT no sea responsable de lo que diga este vato. El vato es como, no, compra Bitcoin, ¿qué estás haciendo, baboso? Entonces, me gustó muchísimo, gracias. Bueno, ahora sí, perdón. Smart drugs. Smart drugs es como la mejor que he escuchado en mi vida, porque yo siempre he tenido problemas con entender qué son las drogas, y cuando entendí que había algo que era smart drug, o sea, todo lo contrario, algo nocivo, dije, wow, I wanna try that shit. Entonces me metí, googleé y encontré por fortuna a un super proveedor acá, super nivel en México, y es un honor tener ese vato como
pues, cliente o como amistad o lo que sea, porque también, o sea, ahí creció una cierta amistad, ¿no? Ahí por ahí le quedé mal con un proyectillo, me puse mal y le quedé mal con una cosa, ahí me disculpo nuevamente, Max. Pero súper buen proveedor que además aceptaba Bitcoin. Entonces yo compraba mis Smart Drugs en Bitcoin. El combo perfecto. Combo perfecto, me hacía 20% de descuento. Imagínate si pagaba en Bitcoin. Y yo, claro, güey, toma. Claro, lo que le he pagado a ese vato en Bitcoin hoy sería una casa de 3 pisos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que son los Smart Drugs? Bueno, pues son toda esa sustancia que te va a ayudar a tener una vida, es como hackear un poquito tu mente, ¿sabes? O sea, es como meterle ese upgrade, como que te va a ayudar a percibir mejor el día, ya sea que estés más contento, ya sea que estés más activo, ya sea que estés más concentrado, ya sea que puedas percibir mejor los colores, que puedas respirar el rosa cuando estás diseñando. ¿Sabes? Entonces todo depende qué tipo de Smart Drug, ¿no? Porque pues podemos hablar de algo sencillo como el café. La cafeína es un Smart Drug, o sea, tiene en sí mismo, altera el sistema nervioso y te lo está hackeando, por eso es que los mormones no lo toman, ¿no? Con todo respeto y sus creencias, que bueno, yo también, si estuviera en ese raid, tampoco lo tomaría, porque me encanta. Entonces, pero por ejemplo, yo combino cafeína, o sea, me tomo primero en la mañana, así me despierto, me tomo un tecito verde, ¿no? Así como para limpiar las sustancias negativas del día anterior, que suelen ser muchas. Y entonces, pues me tomo un café, claro que sí, un cafecito, y entonces utilizo por ahí un polvo que combinado con la cafeína, ¡wow! O sea, es un estallido de... Oh, discúlpeme, se metió una llamada telefónica. Voy a poner aquí. Sin cuidado, sin cuidado. Entonces, simplemente les digo que combino una ración de cafeína con unos polvos mágicos por ahí y se combina. Es un cóctel perfecto para empezar el día porque es como te altera, ¿sabes? Te pone como en un estado de cafeína, pero al mismo tiempo te tranquiliza, porque el café también tiende a ponerte como nervioso. Entonces, lo que hace es que, ok, te da lo bueno de la cafeína, pero te controla esa parte negativa de la cafeína y más bien te relaja. Y wow, vatos, o sea, es un nivel, así se los digo, es un nivel. Te lo recomiendo a todos para empezar el día, su cafecito con esta sustancia que, bueno, no sé si está permitido hablar como tal de ella. Sí, sí, adelante. Por aquí, nosotros, aquí, libre. ¿Se cortó? Perdón, disculpen. Ok. Fui por el frasco porque quería no cagarla aquí. Entonces, bueno, se llama teanina. Teanina, pero yo como lo compro es L-teanina. Ok. Entonces es un polvo así. Bueno, mi proveedor también se da el lujo de tener cafeína con teanina. Entonces ya te metes un drop de esa madre, entonces como ya trae cafeína y trae teanina y empiezas el día y no ocupas un café, lo cual es fabuloso si no tienes acceso a una buena cafetera o un buen café, porque café por café tampoco se trata de eso, hay que tener un buen café. Entonces... Pero me surge la duda, ¿es como Red Bull? O sea, que son estos que venden... No. No, o sea, no, para ir separando. No, sí, no. bueno, el Red Bull tiene ciertos Smart Drugs, si quieres llamarlo así, ¿sabes? Ciertos péptidos, como pueden ser, por ejemplo, las vitaminas B, la riboflavina y todo eso, los B6 y eso, pues de alguna manera son Smart Drugs, o sea, estás hackeando también el sistema. Le estás metiendo cafeína y sí te han combinado ahí más o menos, pero de lo que yo te estoy hablando es algo, por lo contrario, mucho más inteligente, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtiene lo bueno de la cafeína, pero al mismo tiempo te lo baja y tu corazón está bien, ¿sabes? Te mantiene... Es lo que tiene el té verde. Es como si mezclas un café con una taza de té verde al mismo tiempo y te las tomas así. Pero una taza de té verde bien concentrada. Imagínate, para que tú puedas tomar una cucharadita de esta teanina, pues son como unas
no sé, 10 tazas de té verde. Entonces, te tomas 10 tazas de té verde y 3 cafés y ¡pum! Y es lo que vas a sentir con esto. Entonces, es como te relaja, pero al mismo tiempo estás enfocado. No es como un clorazepam, ¿no? Que te relajas y hasta mañana. No, al contrario. Estás enfocado, pero al mismo tiempo estás relajado. O sea, perfecto. Es la perfecta situación que puede tener cualquier jefe con cualquiera de los empleados en cualquier situación. Estar enfocado, pero tranquilo, papi, no me grite. Entonces es muy bueno. Por ejemplo, también me gusta mucho Cemax, es una combinación que tomo ahí. Yo tomo como 10 o 12 productos más o menos. O sea, en la mañana mi cóctel es unos hongos por ahí que me tomo también buenísimos. Me tomo... sí, se los juro, Cordyceps. No tiene nada que ver con algo así como mushrooms mágicos, ¿sabes? Ya. Aclarando aquí. Sí. Cordyceps, ¿sabes qué es el hongo Cordyceps? Es el hongo ese que controla a los seres vivos, ¿no lo han visto? Sí, Sergio. Sí, de hecho en ese hongo basaron el juego de Last of Us, ¿no? Es el parásito que infecta a los infectados, valga la redundancia, en el juego. Exactamente. Está bien loco ese tema. Entonces yo me lo tomo y es buenísimo, o sea, me ayuda un montón de cosas, o sea, ashwagandha, tomo, por ejemplo, así ya un poquito más elevado, difícil de encontrar y demás, tomo una sustancia que se llama Cemax, que es un medicamento ruso que también ayudaba pues a la neurogénesis, ¿no? Entonces, a mí me interesa que mi cerebro se mantenga joven, que pueda yo estar razonando, pensando, haciendo cosas durante todo el día y mantenerlo así siempre. Entonces, sé que el cerebro pues pierde cierta cantidad de neuronas simplemente con ver la luz. Yo estoy frente a un monitor todo el día, obviamente hay una pérdida importante y a pesar de que hay una neurogénesis, existe sabes, de que tus células crezcan en las neuronas, crezcan. Porque a mí me acuerdo que me bombardeaban con eso de niño, ¿no? Que las neuronas no crecían, ¿no? Las neuronas sí crecen, sí hay una neurogénesis. Entonces, sustancias como el Cemax, pues ayuda a la neurogénesis junto con Nopept, por ejemplo, que es otro químico que uso. Entonces, obviamente, mi cerebro está creando células de las que él va a tomar, a lo mejor no ahorita, pero en 3 meses va a usar esas neuronas que nacieron hoy, ¿sabes? Entonces, hay sustancias que tomo que está comprobado que, no sé, despierta ciertas áreas, a lo mejor en tu hipotálamo. Entonces, estás utilizando más el cerebro. Entonces, se trata de crecer, no de no utilizar hongos y ponerte estúpido, no de fumar mota todo el día. Escuchen, estoy poniendo un paréntesis. Todo el día. Tomar mota todo el día. Exacto, eso no. No, se trata de más bien todo lo contrario, es una droga positiva que te va a ayudar si lo usas bien, ¿verdad? Porque como toda droga puede tener repercusiones negativas, ¿no? Hay cosas que uno tiene que ser responsable y eso es una de ellas, ¿sabes? Es un smart drug. Entonces, ok, sí te va a hacer inteligente, pero si lo haces bien, tienes los cuidados, por ejemplo, siempre combinas Cemax con Nopept a tal hora, tenés una rutina, realmente lo sigues por años, duermes bien, libras el estrés de la mejor forma, o sea, es todo un proceso, no se trata de que una droga te va a hacer bien y ya vas a ser como el hombre más inteligente del mundo, porque pues eso no le pasa a nadie, ¿no? Más que los que nacen inteligentes como mucha gente. Pero sí te va a ayudar a que por lo menos tengas, yo creo que el hábito simplemente, ¿no? O sea, crear hábitos de salud. O sea, si estás tomando un Smart Drug, ya es porque vas a tomar un hábito de dormir temprano, de leer más, porque quieres obtener ese conocimiento. Tú sabes que puedes tener ese conocimiento, entonces vas a tratar de sacarle provecho. Pues estás invirtiendo en algo que te va a hacer más inteligente, ¿no? Es lo que estás invirtiendo. Bueno, haz algo provechoso con ello. No te puedes poner la PlayStation, güey, todo el día. Entonces, o sea, saca provecho y de eso se trata. Y si te das cuenta, si le sacas provecho simplemente a la mente normal que tienes, pues ya sería mucho. Ahora, si te enfocas a hacerlo, pues, y el Smart Drug te va a ayudar a eso, a enfocarte a ser más inteligente, imagínate la ganancia que ya tienes nada más por eso. Te podrían dar chochos, ¿y sabes qué? Si tú quieres ser más inteligente, pues adelante, va a terminar haciéndote más inteligente
porque tú tienes la intención de hacerlo, y ahí radica mucho la intención. Claro. Oye, y bueno, con los smart drugs me surge la duda que si, ¿qué tan seguros son más bien? ¿Tiene algún efecto secundario que tú hayas notado? ¿Uno tiene que ir al médico antes de empezar a consumirlos para checar que no le pase algo a su sistema, o son tan seguros como tomar una taza de café? Pues sí, me gusta la pregunta. Considero simplemente que, como todo en esta vida, pues lo mejor es consultarlo con alguien. Lo que pasa es que yo no estoy seguro que un médico sea la persona correcta, ¿sabes? Porque tú llegas con un médico y le dices, no, pues, ¿sabes qué? Me voy a meter, pues, cerebrocilina. ¡Ah, cabrón! Te vas a decir el médico, ¿qué? Cerebrocilina. Sí, así se llama, cerebrocilina. Es una inyección que se utiliza, y ahorita ya es más popular, pero es un péptido que construye las neuronas de una manera increíble. O sea, está comprobado, o sea, lo puedes comprar en la farmacia Juan Pablo. Te vale, creo que 2,000 pesos, 4 inyecciones, es una diaria. ¿Sí? Entonces, imagínate, es una lana que tienes que meter entre las piernas. Es una inyección súper delicada. Yo me la he inyectado. Te lo inyectas en las piernas, tiene que ser en los muslos, con todo el cuidado. No tocar una vena, una arteria, ¿sabes? Yo lo he hecho solo, o sea, me tengo que inyectar eso por mi curiosidad. ¿Y qué? Pues sí, la vena en la Juan Pablo es completamente segura. Pues sí, pues ya pasó todos los estudios, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir? Pues si es segura, pues sí, no me va a matar, pero pues un café sí podría matarme, ¿no? Aguas, un cigarrillo, pues no son smart drugs, pero pues me mata todos los días y fumo. Entonces, si es bueno, es malo, pues todo depende, ¿no? Yo no conozco a nadie que se haya vuelto loco por tomar smart drugs, y conozco mucha gente que se ha vuelto loca por fumarse un pito de mota. Entonces, la verdad es que tampoco conozco mucha gente que haga smart drugs. Yo, la verdad, pues es como un club muy privado, no andas por ahí diciendo, hey, tomo smart drugs, ¿no? Pero pues es una pregunta que sí me encantó, porque es un tema. Realmente yo les digo, yo soy mejor persona desde que tomo smart drugs, se los digo sinceramente. He crecido un montón. ¿Por qué? Porque es por el propósito. O sea, entonces, si es seguro, sí es seguro. O sea, que si fumar mota es seguro, pues sí, no conozco a nadie que se haya matado. Que si tomar es seguro, pues no, tomar no es seguro, aguas. Entonces, yo pienso que tomar alcohol es mucho más dañino, porque la intención del alcohol, simplemente por la intención, es destrucción. Me voy a destruir un poco para divertirme. ¿Sí o no? Claro, destruyo células neuronales, hígado, ¿sabes? Coherencia, moral. Voy a romper muchas cosas. Entonces, si tú me dices, ¿me puedo tomar una cerveza o me puedo tomar un Xemax? Yo te diría, no, 1000 veces tómate un Xemax. Y analiza todo lo que estás aprendiendo nuevo y trata de entender en qué estás creciendo. Entonces, sí, no va a ser como la película. Bueno, sí, no, sí he tenido síntomas como esa película. ¿Se acuerdan la de Cooper? Que se me... ¿Sin límites? Sin límites, sí. No he tenido este síntoma de que de repente me siento y escribo un libro y wow, pero sí, de repente digo, cabrón, ¿cómo hice eso, man? Estuvo súper inteligente esa decisión que tomé. ¡Wow! ¿Cómo la saqué otra vez? Man, no lo puedo ni repetir. Entonces sí hay unos momentos de lucidez que definitivamente se deben a unas conexiones que ni siquiera sabía que existían. Entonces sí, yo sí lo recomiendo. No que le pregunten al doctor, porque el doctor pues no va a saber, pero pues a algún experto, en este caso yo les recomiendo. De hecho, mi amigo Max da por ahí, no voy a ganar nada con esto, ¿no? Da por ahí algunas asesorías, las cobra obviamente, porque pues, tienen que cobrar eso, pero sí, el sitio de él se llama, si me permiten decirlo, no sé, ¿me permiten decirlo? Adelante. Él es Cuerpo y Mente. Es más fácil, cuerpoymente.mx, creo que es el de él. Quedarme nada más, porque no estaba preparado. Eso es para que vean que no estaba preparado. Cuerpoymente.mx. Ahí hay todo lo que ustedes ocupen. O sea,
es un tema muy importante aquí que les tengo que decir. Los Smart Drugs no me van a funcionar a mí igual que a cualquiera de ustedes. Ustedes tienen que ir descubriendo lo que les resulta realmente útil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les cuento, me tomé esa inyección y súper cara y todo, pero yo realmente no sentí nada con eso, ¿sí? O sea, a lo mejor sí, pero después, ¿no? Como a los meses, no sé, porque es un tratamiento de 2 semanas, entonces, no sé. Pero cada quien es como tu camino espiritual, lo tienes que seguir también tú solo, o sea, tú tienes que ir y asesorarte de qué es lo que quieres mejorar, porque él también te puede ayudar a mejorar tu físico, ¿sabes? Que es muy importante, el cuerpo físico también tiene que estar bien conectado con todos los demás cuerpos, entonces, cuando empiezas a tomar más conciencia de eso, entonces es más fácil ponerte en forma, es más fácil quererte ver bien, ¿sabes por qué? Porque, hey, es inteligente quererse ver bien, porque uno quiere amarse. Es muy inteligible pensar que uno, si se ama a uno mismo, pues, ¿qué más quieres en esta vida, no? Si no empiezas por ti, pues, ¿qué más? Entonces, todo es como un camino que tiene que seguir también uno, igual pasa aquí con los Smart Drugs. O sea, tienes que ir, buscar, hablar con alguien. Ahí hay muchos artículos, él tiene ahí como artículos que explica más o menos para qué ayuda cada cosa, ¿no? A lo mejor tú siempre has tenido problemas, por ejemplo, para concentrarte. A lo mejor eso puede ser el camino para encontrar el por qué. A lo mejor viene de un problema conductual, o a lo mejor viene de un problema realmente fisiológico, ¿no? A lo mejor realmente tienes un tornillín que hay que ajustar ahí y a lo mejor esto te ayuda. ¡Wow! ¡Bravo! Lo lograste. Por el medio que sea. ¡Wow! ¡Bravo! Sí. Está muy interesante porque a diferencia de otras drogas, por ejemplo, a diferencia del alcohol, que es de manera recreativa, el objetivo de las Smart Drugs, según entiendo, es como ser más productivo, ¿no? Como mejorar, seguir avanzando, seguir creciendo. Entonces eso es lo que lo hace, digamos, interesante o positivo de esa forma. Y dentro de los muchos efectos beneficiosos o positivos que tiene, también dirías tú o sabes si ayuda a la depresión, las Smart Drugs. Sí, o sea, como te mencionaba ahorita, pues todo depende en qué nivel te encuentres, ¿no? Y no quiero decir con esto, hay niveles, en todo hay niveles, hay que hablar claro. La vida se trata de niveles, pero no porque tú estés en el nivel 1 significa que eres mejor. Lo que pasa es que estás en tu nivel, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, estás pasando por un nivel 3 con una depresión nivel 4 y llevas tantos días, lo cual se convierte en una nivel 26, ¿sabes qué? A lo mejor si ocupas un medicamento, a lo mejor ocupas algo psiquiátrico, pero a lo mejor es algo más tranquilo y lo que ocupas simplemente es relajarte, ¿sabes? No irte al clorazepam o al Tafil o esas cosas que te van a dar un psiquiatra. Y a lo mejor a ti lo que te conviene es echarte un cafecito con teanina todas las mañanas y todas las tardes y te despiertas y ya, y te dan ganas de ir a correr y te dan ganas, ¿sabes? Como de moverte. O a lo mejor ocupas, no sé, algo como un medicamento. Tiene unos antidepresivos, por ejemplo, que son medio experimentales, que son un nivel, ¿eh? Te platico, son un nivel. Yo probé por ahí uno y dije, esto poquito porque realmente no lo ocupaba tanto, es decir, realmente no estaba tan deprimido y tomé tantitos días y sentí cómo cambió muchas cosas y no tanto, ya, chao, wow. Pero pues con cuidado todo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado y yo eso sí, precisamente yo no le recomendaría a nadie que esté diagnosticado con depresión, ¿sí? Okay. Que reemplace sus tratamientos, jamás. O sea, uno tiene que seguir lo que el doctor. Ya si llegaste a un psiquiatra y ya identificaste que tienes una depresión de cierta profundidad de nivel, sigue el tratamiento. Sigue tu tratamiento. Yo he estado ahí, sí, y hay que seguir el tratamiento si quieres que funcione. Va a funcionar. Dale también la oportunidad a ese tipo de medicinas, pero cuando salgas, llégale esto. Y mantente así, porque al final del día, o sea, ¿qué es la depresión? El problema de depresión es que estás triste todos los días. O sea, yo soy triste muchos días, pero por dicha tengo mucha alegría en otros, ¿saben? O sea, la depresión es una vida gris. Entonces,
cuando sales de esa depresión, pues te das cuenta que realmente era una estupidez. O sea, vaya, te faltaba cerebro para darte cuenta, papi, de que usted estaba triste por tonterías. La depresión, en el 90% de los casos, es mera estupidez personal. Crecimiento, sí, pues lo ocupas, claro. Pero realmente los problemas por los que te deprimías, bueno, ok, se murió tu padre, cabrón. Puta, pues sí, llórale 3 días y vámonos, papi. Ay, se murió tu mamá, pues sí, igual. ¿Tú crees que ella quisiera que estuvieras llorando todo el día? No, papá, vámonos, aquí hay que moverse. Entonces, en eso sí te puede ayudar a hacer Smart Drugs. O sea, por ejemplo, y no va a interactuar con ningún medicamento, sobre todo algunas de ellas, pues no van a interactuar con lo que estás tomando de tu psiquiatra, ¿no? Por ejemplo, te tomas tu clorazepam y tu tafilito, papi, no sé qué otra cochinada te va a dar tu psiquiatra, y pues en la mañana te tomas tu café con tu tiamina, o te tomas, por ejemplo, pues no sé, te vas al gym y te metes algo ahí que te manda el Max, empiezas a crecer más y no sé, o sea, te va a gustar, te va a ayudar y todo lo que te ayuda es bienvenido. O sea, quitarle la etiqueta de Smart Drugs, si te va a ayudar, venga, pues claro, vamos, me lo tomo, ¿por qué no? Le doy la prueba. Pero como te digo, no es para todos, hay que experimentar un poco. Es caro, se los digo, o sea, no es barato, o sea, no sé, yo una cuenta de 10,000 pesos al mes en Smart Drugs he tenido, ¿no? En ese experimento, ¿sabes? De que quiere probar todo, yo 10,000 pesos en un mes, wow, pues, oye, no es para todos, ¿no? O sea, es que me dolió, o sea, yo no soy millonario, ni tengo, pero tenía mucha curiosidad. Entonces dije, pues creo que esta es una inversión, dije, pues vamos, y sí, lo fue, o sea, no me arrepiento, al contrario, les digo, soy una persona distinta, o sea, en muchas cosas soy más parecido a lo que yo quiero ser, ¿saben? O sea, al final del día eso es lo que me han ayudado los Smart Drugs, a ser una persona más parecida a lo que yo quiero ser. Esa intención también es muy buena. Ser mejor, por supuesto, yo quiero ser mejor. Pero no es mejor nada más. O sea, hay muchas cosas más. Por ejemplo, hoy, hey, puse unos moldes de esos para hacer escalada en roca, ¿no? Estuvimos taladrando la pared para hacer algo que yo tenía un montón de ganas de hacer desde hace rato. Entonces ya puedo escalar mis paredes sin necesidad de cuerda de escalera, gracias, ¿sabes? Es algo que yo quería hacer. Entonces al final del día, en eso me ha ayudado. Estoy empezando a hacer las cosas que realmente quiero hacer. Y eso está, ¡wow! Genial. Sí, definitivamente se ve que es una inversión que ha valido cada centavo. Oye, Claro. y siguiendo por el tema de sustancias, pero ya saliéndonos de las Smart Drugs, ¿qué opinas del DMT? ¿Qué es el DMT? La triptalina. Sí, ¿no? Perdón, el LSD. LSD. Si estás hablando de la triptamina, ya te diría, wow, eso es lo wow. El LSD, pues pienso lo mismo que Hoffman. Pienso que todo el mundo en esta vida debería probar el LSD. Todo el mundo debería probar una vez el LSD. Así de que se lo des a tu abuela. Yo lo he hecho con mis compas, les cuento. Así que de repente estamos acá en la montaña con las bicicletas en un viaje de 3 días y en la mañana te tomas tu cafecito y los culeros te echaron una gota, güey. Vale madres. Y te tocan 100 kilómetros de bicicleta hoy, papi, para comer. Fíjate esa loquera, ¿no, hombre? Dios guarde, ¿no? Pero al final del día, si pudiéramos controlar en microdosis para algunas personas, yo creo que todos deberían probarlo, porque definitivamente te lleva a experimentar. Es como el hackeo ¿no? Igual hay personas que no lo ocupan, pero nada, sí, que todos se hackearon. Sí, todos, vamos a hackearnos todos, vamos a liberarnos de estupideces. O sea, demos la importancia a las cosas que realmente lo tienen. Y yo creo que muchas veces, yo nunca he tenido un viaje malo, ¿no? La verdad, no voy a decir que soy súper pro LSD, yo creo que lo he probado pues unas 10 veces en toda mi vida. Tuve el infortunio
de tomarme 6 ácidos completos sin saber lo que eran. Yo simplemente compré muchos y no sabía cuánto dosificarme, y en un rave me tomé 6 ácidos y te juro por Dios que veía brujas. Oye, Rodolfo, pues hemos platicado largo y tendido, creo que ha estado muy buena la plática. Ya para ir cerrando, nos gusta hacer una pregunta, y ahorita que ya hablaste de brujas, está relacionada. Nos gusta hacer una pregunta fuera de todos los temas que tenemos preparados, y es, ¿crees en el tema paranormal? ¿Crees en los ovnis, en la vida fuera de la Tierra? Y si has tenido algún pues acercamiento o algún fenómeno que nos los puedas comentar. Pues yo no sé si se trata de creer, es como la misma pregunta del Bitcoin, ¿sabes? Yo sé que existe. O sea, yo sé que existe vida en otro lado. Eso estoy seguro. O sea, lo siento inclusive. Sé que hay algo más allá que la Tierra, por supuesto. Hay algo más latiendo, por supuesto. O sea, el universo es tan vasto, es tan incomprensible. No sé ni cómo funciona, ni me interesa perder mi tiempo en ello, porque es demasiado complejo para tratar de entenderlo. Pero inclusive hasta puede ser, como dicen algunos, egoísta pensar que no hay vida en otro lado, ¿sabes? Como egocéntrico, como decir que todo el universo gira alrededor de nosotros, ¿no? Es igual estúpido. Entonces sí, a mí fíjate que me seguían de niña esas mamadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo fui un niño muy curiosillo, si quieres verlo así. O sea, yo perdía horas en los ríos recogiendo piedras. Mi papá pasaba tomando alcohol en los pueblos con sus compas, y yo me iba a los pueblos, a los fucking ríos, a traer piedras y a sacar las que me gustaban del río. Eso era mi pasión, así, puta, las piedras me encantaban. Y la otra cosa es que siempre me ha gustado ver el cielo, desde niño, lo amo, o sea, y entonces estoy al pendiente así de las estrellas, sé cómo se llaman algunas constelaciones, desde niño me ha gustado ese tema, y entonces siempre tiendo a mirar al cielo, ¿sabes? Como salgo, hay mucha gente que sale al carro y sigue viendo la misma pantalla del puto teléfono, después no levanta los ojos, por el amor de Dios, unos grados para ver ese atardecer o ese anochecer o esa estrella, ese lucero, ese azul profundo del cielo, de tanta gente que no voltea a verlo. Y entonces, como yo volteo a verlo tanto, pues puta, he visto cosas que digo, ay, güey, ¿qué fue eso, man? ¿Pasó? Ah, cabrón, pasó, ¿quién? Puta, no hay nadie aquí como para decirle. No te imaginas cuántas veces me ha pasado eso, ¿no? Puta, no hay nadie aquí más como para decirle, no sé si habla como un Forever Alone, pero me ha pasado tanto eso de que cómo no hay alguien aquí que pueda ver esto para decir, sí, yo estuve ahí y yo vi lo mismo que este vato está viendo, porque, por ejemplo, yo una vez vi en la noche una estrella que pasó, les voy a decir la dirección exacta, de norte o lo más exacto posible, de sur a norte. Sí. Estaba súper rara la estrella desde que la vi, pues como siempre tiendo a ver el cielo, me subí, ya estaba más grande, me subí a echar un tabaco, tenía ese maldito vicio de fumar tabaco, entonces me escondía en el techo, estaba viendo las estrellas y pues toda la noche me subí a la misma hora y esa estrella, se lo juro por Dios que yo dije inmediatamente, esa estrella no estaba ayer. Esa estrella no estaba ni antier, estoy seguro, y me la quedé viendo. Y me la quedé viendo, y de repente la puta estrella pasó de estar en su locación sur al norte y se desapareció en el Inter. Fue como algo parecido al fenómeno que proyecta la película de Back to the Future, ¿no? A Volver al Futuro, que el carro como que se desaparece igual, ¿saben? Sí. Igual, algo así, parecido. Esa pinche estrella McFly pasó. ¡Pum! Te los juro por el amor de Dios. Eso fue lo que pasó y yo me quedé pendejo y me quedé siempre pensando, puta, ¿estoy muy loco yo o qué pedo? ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque no hubo nadie más ahí para verlo, ¿saben? Sí. Pero se los juro, se los puedo jurar si tuviera que jurarlo ahorita, así que me dijeron, bueno, levante su mano derecha en la Biblia. Yo juraría que eso pasó. Juro que pasó. Juro que una estrella simplemente está en una posición A
y se movía a una posición B de una manera que nunca había visto nada moverse, o sea, a una velocidad infinitamente rápida, indescriptible, no sé. ¿Y Entonces, de fantasmas? de fantasmas, pues sí, pues no fantasmas, de espíritus, sí he tenido mis contactos por ahí espirituales. Claro, ¿no? Y buenos y malos, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, y de eso hablaba yo con mi hermano ayer. Por ejemplo, yo tengo un tío que admiro desde que yo tengo 5 años, o 4 años. Era un hombre que se parece mucho a mí físicamente, el que soy yo, ahorita, que soy como gordillo, pero soy como fornidillo, ¿sabes? Soy como el gordillo fornidillo, y mi tío, pues, era un cabrón que levantaba así también, pues, peso, ¿sabes? Y le gustaba verse bien físicamente. Un día de esto yo hablaba con mi hermano y le decía, se suicidó cuando yo tenía 7 años. Entonces, le decía yo a mi hermano que yo tengo una canción que cuando la canté, así por primera vez en mi vida, me acordé de él, y te juro por Dios que ese vato estuvo aquí conmigo, ¿sabes? Así lo percibí, ¡pum! Bajó. Y yo tenía ya 40 años, güey. Y ese señor que estaba aquí era el mismo vato que se suicidó a los 26. El tío más consentidor que hemos tenido, un ángel. Un ángel que estaba perdido en su estupidez y se volvió la cabeza pensando que no tenía nada de solución. Imagínate qué tontería. Sí. Entonces eso fue algo muy positivo. Ese es un encuentro así súper de espiritual positivo, y he tenido negativos así de, pues, ¿qué te puedo decir? Una vez me tocó ver a la muerte. A la madre. Así te lo digo, o sea, yo he estado muy alrededor de la muerte. O sea, mi padre falleció cuando yo tenía, no sé, 11, mi tío que les platico. O sea, en la familia ha habido un poco de cosas súper locas, man. Así de la muerte nos sigue. Ya todos mis tíos están muertos de hace rato, y ya no enterramos a todo el mundo, desgraciadamente, en ese sentido. Y yo tendría como 11 años también, antes de que muriera mi papá, precisamente. Y para cuando íbamos a un velorio, se había muerto la esposa la mamá de la esposa de él, que era mi madrastra, digamos, la madre de mis hermanos, los únicos hermanos de sangre que tengo son ellos. Ajá. Y moco, se nos atraviesa una señora que venía como con 10 perros, güey, así venía una pinche señora como con una jaula de perros a las 6 de la tarde, todavía a luz, y yo veo donde se nos avienta en el carro una señora, ¿sabes? Era una señora viejita así, y se avienta, y mi papá se frena a la izquierda, así, ¡ah! Movimiento así de derrape, y se me queda viendo, y me le quedo viendo, y me dice, güey. No me dijo, güey. Pero me dijo, bájate a ver. Y yo dije, ¿qué bájate a ver? Bájate a ver tú, le dije. Pero al final me bajé yo por la misma curiosidad morbosa, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y porque yo no sabía que era algo espectral. O sea, yo creía encontrar, yo cuando me bajé del auto, lo primero que mi mente estaba visualizando era sangre en la parrilla, güey. No, sí, maté a una señora, le saqué el ketchup. Madre, va a salir esta sangre por todos lados. Pero no había ni madres, no había nada, no había señora. Lo que había era un poco de perros como locos. O sea, eso fue lo que me pasó, así. ¿Y qué había pasado? Que en realidad no era un velorio donde íbamos, sino que, bueno, así lo entiendo yo, ¿va? En ese momento en que íbamos bajando esa calle hacia esa casa, con dirección a esa casa, en esos momentos más o menos la señora murió. Órale. Más o menos, calculan que llegamos, no sé, 5 minutos, después de la muerte. Esto igual que el Peña Nieto. 5 minutos después de que ella muriera, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, yo lo interpreto como que o fue la señora o fue un ser así como la muerte. Yo así como que, pues la muerte acá llegó con sus perros, así lo veía de niño, y esa es mi historia. O sea, yo quiero verlo como que fue la misma flaca que nos echó en el carro recogiendo a doña Martínez, creo que se apellidaba, Zárate Martínez, sí, es Martínez, la abuela de mis hermanos. Entonces,
Es lo más loco que he tenido, así como negativo, digamos. Algo así que simplemente no entiendes y que te da mucho miedo. A eso me refiero con negativo. A la diferencia de con mi tío, por ejemplo, que fue todo lo contrario, ¿no? O sea, fue una experiencia, no voy a hablar de que era ghost, ¿no? Y decir la vara así romántica, ¿no? Pero fue algo así como muy de protección, ¿no? De que está tu tío, o sea, siempre he estado aquí, básicamente me dijo, yo he sido tu ángel, cabrón. O sea, tranquilo, güey, todo está bien. Y yo, sí, estoy bien. O sea, él no podría tener esa conexión conmigo si yo estuviera haciendo las cosas mal, ¿sabes? O sea, yo tengo que estar haciendo algo bien para poder que llegue una visita así tan increíble y que venga a compartir energía positiva. Yo debo estar haciendo las cosas bien. No sé qué estoy haciendo, pero debo estarlo haciendo bien. Entonces, por ahí va el asunto, yo digo. Oye, nos encantó la historia, estamos aquí, Sí. estamos atentísimos a tu historia, que se me hace impresionante. Y pues si hacemos un especial, nos gustaría que estuvieras acá en el especial de terror o algo así, paranormal. Pero pues bueno, hemos estado ya platicando la hora. Sergio, Leal, para despedirnos a nuestro gran invitado. Rodolfo, te quiero agradecer que hayas hecho un espacio de agenda para nosotros. La verdad es que la plática se fue volando, estuvo súper interesantísima. Tocamos muchos temas en lo que parece que fue pues poco tiempo. Entonces, reiterar mi agradecimiento, suena a que eres una persona que tienes muchas cosas que hacer y de verdad apreciamos que hayas tomado pues, un espacio para hablar con nosotros. Muchísimas gracias. No, el gusto es mío completamente, ya saben. Dale. Yo también reiterar mi agradecimiento a Rodolfo por haber venido, por haber aceptado la invitación, por darse el tiempo y por habernos contado cosas tan interesantes de tantos temas que la verdad nosotros no somos expertos en nada, entonces por eso nos encanta traer invitados que sepan y que nos expliquen y que pues la gente también pueda informarse, empaparse y de ahí pueda despertar su curiosidad para conocer más. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias. Yo tampoco, gracias. Rodolfo, ¿algo que quieras decir para terminar? Ajá. Algo que quieras decirnos para terminar. Y si tienes las redes sociales de tu empresa para seguirte, para ver lo que haces. Claro, bueno, podríamos poner el vínculo a lo mejor de mi portafolio, a lo mejor eso sí les podría compartir. Mira, de la empresa ahorita todavía estamos trabajando en modo así muy, no quiero sonar payaso, pero muy selecto, ¿sabes? O sea, tengo unos clientes y la verdad es que los clientes nos pagan esa secrecía y nos pagan, ¿sabes? Nos pagan precisamente también como para no hacernos públicos por ahorita. Ok, bien. Ya queremos empezar a hacer un poquito más de ruido, pero todavía no es el momento. Precisamente, por ejemplo, todavía ni siquiera estamos constituidos como una razón social, entonces estamos como, vamos a entrar por ahí porque es importante también, porque queremos ser parte del juego, pero no hemos llegado a ese nivel. Quiero agradecerles también a ustedes. Tengo, de verdad, a mí me preguntó una amiga hoy, ¿qué onda con esta entrevista, no? Dije, tengo una entrevista. Ah, sí. Ay, ¿de qué es? No sé. yo creo que quieren que les cuente una historia. Les dije, así le dije, yo creo que quieren que les cuente una historia, porque al final del día es eso, ¿no? Es contar historias. O la de terror a lo mejor fue la última, pero pues también la primera, o sea, fue contarles todo. Me encantó el tema que tienen de cuéntame, ¿no? Esto. Y eso es realmente, está súper ingenioso porque de eso se trata, de estar contando. No, pues está contando, te está pasando esto, Sí, ¿a quién le cuento? Gracias, le estoy contando, más bien les agradezco a ustedes porque me dejan contarles lo que está pasando en este lado, o al menos de la manera en que lo estoy viendo. Gracias a ustedes, de verdad. No, pues gracias, reiterar a nombre mío y a nombre de todo el equipo de que me estás contando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu... yo siento que irradias energía y se nota en la voz y eso a mí se me hace muy chingón. Y pues te deseamos mucha suerte de aquí. Si gustas en otro episodio, créeme que tienes las puertas abiertas. Y pues la palabra clave para llevarse 5 doges es Bitcoin con Rodolfo. Ahí para que nos lo pongan en nuestro Instagram. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. A nombre de Sergio Monarres, Edgar Leal, Eduardo Dávila, Lester Chetos y Abraham Avidia, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio.
Hasta luego. Bye. Bye. Dale, gracias.